Paloma se despertó a las 7:30 de la mañana, como de costumbre. Benicio seguía dormido, tumbado en la cama, roncando ligeramente. Se levantó en silencio, se dirigió al cuarto de baño, se lavó la cara con agua fría y comenzó a arreglarse. El espejo reflejaba el rostro cansado de una mujer de 32 años, que no había parado de trabajar en los últimos 5 años. Ojeras, las primeras arrugas alrededor de los labios. Paloma se aplicó base de maquillaje, delineador de ojos y pintalabios neutro. Un look de negocios, nada demasiado elegante. Se puso un traje pantalón gris, una blusa blanca, zapatos cómodos de tacón bajo. Cogió su bolso, su portátil, su teléfono. En la cocina, se tomó una taza de café instantáneo, de pie junto a la ventana. Al otro lado de la ventana ya empezaba el ruido habitual de la ciudad. Coches, vendedores ambulantes gritando, perros ladrando. Ciudad de México se estaba despertando. Paloma miró el reloj. Eran las 8 menos cuarto. Hora de irse. El trayecto hasta la oficina duró 40 minutos. Paloma condujo su viejo sedán por las calles atascadas, quedándose atascada de vez en cuando. El barrio de la Condesa, donde ella y Benicio habían alquilado un piso, no estaba tan lejos del centro de negocios. Pero el tráfico matutino hacía que cada trayecto fuera un desafío. Paloma enciende la radio, escucha las noticias y luego la apaga. Demasiada política y poca utilidad. A eso de las 9:30 aparcó delante de su oficina. El edificio de 6 plantas de hormigón gris y cristal, construido en los años 90, no destacaba entre los edificios vecinos. En la planta baja había una pequeña papelería, en la segunda una empresa de contabilidad y en la tercera la redacción de la revista Estilo Moderno. La revista era su orgullo, un negocio que había levantado ella sola y que ahora le generaba grandes ingresos. Paloma salió del coche, cerró la puerta y se dirigió a la entrada. Justo entonces se dio cuenta de que la puerta principal del edificio estaba entreabierta. Raúl el guarda solía abrirla como muy pronto a las 9 de la mañana. Paloma frunció el ceño y se acercó. La puerta de cristal estaba rota, los fragmentos tirados por el suelo y el marco doblado. No había nadie en el vestíbulo. El corazón le latió más deprisa. Paloma entró con cautela y miró a su alrededor. El vestíbulo parecía normal. El mostrador de seguridad, el ascensor, las escaleras. Pero Raúl no estaba allí. Paloma sacó su teléfono y subió las escaleras hasta la tercera planta. La puerta del despacho de la revista también estaba abierta, con la cerradura arrancada. Entró y se quedó helada. La redacción estaba destrozada. Escritorios volcados, sillas desparramadas, armarios abiertos de par en par. Pero lo más importante era que todos los ordenadores habían desaparecido. Los escritorios eran agujeros abiertos, con los cables colgando en el aire. Tampoco estaban las impresoras. El escáner, que estaba en un pedestal aparte, tampoco estaba. Incluso la cafetera de la pequeña cocina que había en un rincón del despacho había desaparecido. Paloma recorrió lentamente la oficina, evaluando los daños. En total había 7 puestos de trabajo en la redacción. El suyo, el del ayudante de Leticia, 3 para los diseñadores, uno para el fotógrafo y otro para el corrector. Todos los ordenadores habían sido robados. Solo quedaban viejos muebles de oficina y montañas de papeles esparcidos por el suelo. Saca el teléfono y llama a la policía. El agente de guardia la escuchó con calma. Anotó la dirección y prometió enviar una patrulla en menos de una hora. Paloma colgó el teléfono y llamó a Leticia. «Buenos días», sonó la voz somnolienta de la asistenta. «Leticia, no vengas todavía a la oficina», dijo Paloma. «Nos han entrado a robar. Nos han robado todo el equipo». Hubo una pausa al otro lado de la línea y luego un suspiro. «Dios mío, ¿en serio? ¿En serio? Muy en serio. Ya he llamado a la policía. Vuelva dentro de un par de horas, cuando hayan terminado el informe». Paloma desconectó y se sentó en la única silla que quedaba. Su mirada se posó en la fotografía que colgaba de la pared. La portada del primer número de Estilo Moderno, publicado 5 años atrás. La revista era entonces solo una idea, pero ahora era un negocio de éxito, con una tirada de 20,000 ejemplares mensuales. La policía llegó 1 hora y media más tarde. 2 agentes, ambos de mediana edad, inspeccionaron la oficina sin mucho entusiasmo. Tomaron fotografías de los locales saqueados, anotaron una lista de los objetos robados y redactaron un informe. El mayor de los dos,
Un hombre bajo con bigote se encogió de hombros cuando Paloma le preguntó por las posibilidades de encontrar a los ladrones. Hoy en día se producen robos como este todos los días, señora, dijo mientras rellenaba el papeleo. Los profesionales trabajan. Vienen por la noche, rompen las puertas, se llevan los equipos y desaparecen. Los venden en el mercado negro. Son prácticamente imposibles de encontrar. ¿Así que ni siquiera tengo esperanzas?, pregunta Paloma. Pondremos información en la base de datos. Comprobaremos los compradores de bienes robados, respondió el agente. Pero francamente, las posibilidades son mínimas. Mejor póngase en contacto con la compañía de seguros, si tiene póliza. No había póliza. Paloma nunca pensó que fuera necesaria. Los agentes se marcharon, dejándole una copia del informe. Paloma se sentó en su silla y trató de ordenar sus pensamientos. Los daños eran cuantiosos. 7 ordenadores, 3 impresoras, un escáner, una cafetera. En total, unos 200,000 pesos. Más el tiempo perdido, los plazos incumplidos. El siguiente número de la revista tenía que salir dentro de 15 días, y la mayor parte del trabajo aún estaba sin terminar. Leticia llegó sobre las 11. Era un año más joven que Paloma. Una mujer bajita, rellenita, con un corte de pelo corto y una expresión perpetuamente ansiosa. Ahora parecía especialmente preocupada. «Menuda pesadilla», dijo mirando el despacho. «¿Qué vamos a hacer?». Paloma se levantó y paseó por la redacción, pensando en las opciones. «Tenemos que comprar ordenadores nuevos. Es urgente. Iré a la tienda esta tarde y pediré un pedido para mañana. Trabajaremos por turnos hasta que hayamos restaurado todos los puestos de trabajo». «Eso va a costar mucho», dijo Leticia. «Lo sé, pero no hay otro remedio. Tenemos que sacar el tema a tiempo». Leticia asintió. Luego miró la puerta con la cerradura rota. «¿Y la seguridad? ¿Y si vuelven?». Paloma pensó un momento. Efectivamente, comprar equipo nuevo solo para que lo volvieran a robar era una tontería. Lo que hacía falta era seguridad. Seguridad de verdad, no el viejo Raúl que había estado dormitando en el mostrador medianoche. «Contratemos a una empresa de seguridad», dijo. «Una empresa seria con licencia, que monte en un puesto 24 horas». Leticia buscó en su teléfono. Abrió un navegador. «Buscaré los contactos. Llamaré a varias empresas. Pediré precios». Mientras su ayudante hacía las llamadas, Paloma se puso a limpiar el despacho. Recogió mesas volcadas, ordenó sillas, recogió papeles del suelo. El trabajo le ayudaba a no pensar en las pérdidas y a no dejarse llevar por el pánico. Media hora más tarde, Leticia se acercó a ella con notas en su cuaderno. «He encontrado 3 empresas. Una muy cara, otra con malas críticas. La tercera parece estar bien. Seguridad profesional. El precio es razonable. Los vigilantes tienen experiencia. Un representante puede venir esta tarde». «Haz los preparativos», dijo Paloma. El representante de la empresa llegó a las 3 de la tarde. Era un hombre de unos 45 años, vestido de riguroso traje, con una carpeta de documentos bajo el brazo. Se presentó como Alfredo Gutiérrez, jefe de seguridad de la empresa. Echó un vistazo a la oficina, asintió y sacó una calculadora. «Seguridad las 24 horas, 2 personas por turno», dijo, «más la instalación de una alarma en la puerta. Un año de contrato, 20,000 pesos al mes». Paloma hizo un cálculo rápido en su mente. 240,000 al año. No era barato, pero era necesario. «De acuerdo», dijo. «¿Cuándo puedes empezar?» «Mañana por la mañana. Instalaremos el sistema de alarma esta noche». Firmaron el contrato. Alfredo prometió enviar a los instaladores antes de las 6 de la tarde. Paloma le acompañó hasta la puerta y volvió al despacho. Leticia estaba sentada en su escritorio sin ordenador, ordenando revistas viejas. «¿Vas a conseguir el equipo?», preguntó. «Sí», asintió Paloma. «Tú quédate aquí y ocúpate de los instaladores». La tienda de informática estaba al otro lado de la ciudad. Paloma llegó allí a las 5, pasó una hora seleccionando y haciendo el pedido. 7 ordenadores nuevos, 3 impresoras, un escáner. El total ascendía a algo más de 250,000 pesos. Pagó con tarjeta y concertó la entrega para el día siguiente a las 10 de la mañana. Cuando Paloma volvió a la oficina, los instaladores ya estaban terminando el sistema de alarma. Leticia le mostró el nuevo sistema: sensores en puertas y ventanas, un panel de control en la entrada. Sencillo, pero fiable.
Paloma dio las gracias a los trabajadores, los despidió y cerró la oficina con la nueva cerradura que habían instalado para sustituir a la rota. Llegó a casa sobre las 9 de la noche. Estaba tan cansada que apenas podía mantenerse en pie. Las luces del piso estaban encendidas y el sonido de la televisión llegaba desde el salón. Paloma se quitó los zapatos y entró. Benicio estaba sentado en el sofá con una botella de cerveza en la mano, viendo un partido de fútbol. En la mesita había patatas fritas vacías. «Hola», dijo Paloma, sentándose en una silla. «Hola», dijo Benicio, sin apartar los ojos de la pantalla. Paloma hizo una pausa, reuniendo fuerzas. «Hoy han robado en nuestra oficina», dijo. «Ajá», murmuró Benicio. «Han robado todo el equipo, ordenadores, impresoras, todo. No está bien», dijo y bebió un sorbo de cerveza. Paloma lo miró. Benicio ni siquiera volvió la cabeza. En la pantalla los futbolistas corrían con el balón. El comentarista gritaba emocionado sobre algún momento. «Tuve que comprarlo todo de nuevo», continuó Paloma. $250,000. Caro, comentó Benicio. Y contratar una empresa de seguridad. Otros 20,000 al mes. Sí. Paloma se levantó y fue a la cocina. Abrió la nevera y sacó los restos de la cena de anoche. Pollo y arroz. Lo calentó en el microondas y se sentó a la mesa. Comí despacio, sin apetito. En mi cabeza hacía números. Gastos, ingresos, el presupuesto de la revista. Aún se podía cubrir todo, pero el margen de solidez financiera había menguado. Lavó los platos y volvió al salón. Benicio seguía viendo el fútbol. Paloma miró a su marido, sin afeitar, con una camiseta vieja, con expresión ausente. Una vez, 7 años atrás, le había parecido atractivo e interesante. Ahora solo veía frente a ella a un hombre que existía en paralelo a ella, sin cruzarse realmente. «Me voy a la cama», dijo. «Buenas noches», respondió Benicio. Paloma fue al dormitorio, se duchó y se puso un camisón. Se metió en la cama e intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. El robo, los gastos, el trabajo, Benicio, todo se mezclaba en un pesado bulto. Media hora más tarde, su marido entró en el dormitorio. Se desplomó en la cama y roncó casi de inmediato. Paloma se tumbó en la oscuridad y pensó, en lo cansada que estaba de este piso pequeño y mal ventilado, en lo cansada que estaba de escuchar a los vecinos a través de las finas paredes, que quería espacio, silencio, su propia casa, y tenía el dinero para ello. Llevaba 3 años ahorrando, guardando parte de los beneficios de la revista, primero para un día lluvioso, luego por costumbre. Ahora tiene casi 2 millones de pesos en su cuenta. Eso bastaría para una casa bonita, sin préstamos ni hipotecas. Paloma se puso de lado y miró a Benicio dormido. ¿Debía consultarlo con él? Técnicamente estaban casados, pero en realidad solo ella soportaba toda la carga económica de la familia. Benicio trabajaba como gerente en una empresa comercial. Recibía un sueldo de unos 20,000 pesos al mes. Paloma ganaba decenas de veces más. Ella pagaba el piso, la comida y todas las facturas. Su marido se gastaba el sueldo en cerveza, ropa y ocio. Cerró los ojos. La decisión maduró por sí sola. Mañana empezaría a buscar casa. Un hogar propio, tranquilo y espacioso, donde pudiera descansar del trabajo, del ruido, de todo. Es hora de actuar. Al día siguiente del robo, Paloma se levantó con la cabeza despejada y una firme decisión. Mientras Benicio dormía, encendió el portátil y empezó a navegar por páginas web de anuncios inmobiliarios. Las imágenes de casas se sucedían en la pantalla. Casas de campo de una planta, mansiones de 2 plantas, estructuras modernas y antiguos edificios coloniales. Paloma fue marcando sus favoritas, anotando direcciones y números de teléfono. Lo que más le atraía era el barrio de San Ángel, en el sur de Ciudad de México. Era tranquilo, con mucha vegetación, viejas calles empedradas y un ambiente de tranquilidad que hacía mucha falta en el centro de la ciudad. Por supuesto, el trayecto al trabajo era más largo, pero Paloma estaba dispuesta a sacrificar tiempo por comodidad. Durante el desayuno, le contó a Benicio lo que iba a ver en casa durante el fin de semana. Su marido levantó la vista de su plato de huevos revueltos y frunció el ceño. «¿Por qué?», preguntó. «Quiero comprarme una casa», respondió Paloma con sencillez. «Estoy harta de vivir en este pisito». «Estamos bien como estamos», murmuró Benicio. «No, no estamos bien», objetó Paloma. «Quiero más espacio». Y silencio.
Benicio se encogió de hombros y volvió a su desayuno. Paloma no continuó la conversación. Llamó a un agente inmobiliario cuyo número había encontrado en Internet. Un hombre llamado Roberto contestó después del tercer timbrazo. Su voz era agradable, profesional. Buenas tardes, le escucho. Hola, me llamo Paloma Cañas. Estoy buscando una casa en el barrio de San Ángel. ¿Trabaja usted con este barrio? Por supuesto, señora. Es mi principal especialidad. ¿Qué presupuesto está buscando? Hasta 2 millones de pesos. Necesito una casa amplia, por lo menos de 3 recámaras, de preferencia con jardín o patio. Roberto se lo pensó un momento. Tengo algunas opciones adecuadas. Puedo mostrártelas este fin de semana. ¿Cuándo le conviene? El sábado por la mañana. Perfecto. Nos vemos a las 10 en la iglesia de San Jacinto. Desde allí iremos a ver casas. Paloma anotó la dirección y colgó. Toda la semana transcurrió ajetreada. Se entregaron los nuevos ordenadores. Los guardias empezaron a estar de servicio. La redacción recuperó poco a poco el ritmo normal. Pero Paloma no dejaba de pensar en su casa. Se imaginaba habitaciones amplias y luminosas, un patio tranquilo donde tomar café por la mañana, su propio despacho con un gran escritorio. El sábado por la mañana, Paloma despertó a Benicio a las 8. «Levántate, vamos a ver casas». Su marido gimió. Rodó sobre su otro costado. «No puedo quedarme aquí. Me duele la cabeza». «No», dijo Paloma con firmeza. «Te vienes conmigo. Esto nos concierne a los dos». Benicio se levantó de mala gana y fue al baño. Paloma preparó un desayuno rápido, tostadas con mermelada y café. Comieron en silencio, se vistieron y salieron del piso. El trayecto hasta San Ángel duró unos 40 minutos. Paloma conducía, Benicio miraba por la ventanilla, bostezando. Roberto era un hombre de unos 50 años, bajo, con sobrepeso, que vestía camisa clara y pantalones oscuros. Sonrió, estrechó la mano de Paloma y Benicio y les invitó a subir a su coche. «Empecemos por la primera opción», dijo arrancando el motor. «Es una casa en la calle Revolución, 2 plantas, 4 dormitorios, amplio jardín». Condujeron por las estrechas calles de San Ángel. El barrio era realmente hermoso. Casas antiguas con tejados de tejas, árboles altos, calles empedradas y tranquilas. Había pocos turistas, lugareños paseando tranquilamente, parejas sentadas a la mesa en pequeños cafés. La primera casa decepcionó a Paloma de inmediato. Era vieja, con las paredes agrietadas y muy necesitada de reparaciones. El jardín era grande, pero estaba descuidado y lleno de maleza. El interior olía a humedad. Paloma recorrió las habitaciones y sacudió la cabeza. «Esto no es», le dijo a Roberto. «Está bien, sigamos adelante». El agente inmobiliario no se enfadó. La segunda casa era moderna, toda de cristal y hormigón, demasiado fría, demasiado impersonal. Benicio miró el precio en la impresión y canturreó. «¿1,5 millones por esta caja?», dijo. «Es una estafa». Roberto sonrió diplomáticamente. «La arquitectura moderna está de moda, pero claro, es un hobby». A Paloma tampoco le impresionó. Fueron a ver la tercera opción. Benicio empezó a quejarse. «San Ángel está demasiado lejos de mi trabajo», dijo. «Tendría que levantarme una hora antes». Pero él sabía que odiaba darse cuenta de lo económicamente dependiente que era de ella. Pero era una verdad de la que no podía escapar. La tercera casa me gustaba más que las otras. Estaba en una calle tranquila rodeada de altos muros de piedra. Un edificio de 2 plantas de estilo colonial, con tejas de terracota en el tejado y paredes enlucidas de color beige. Roberto abrió la maciza puerta de madera y entraron. El vestíbulo era espacioso, con techos altos y vigas de madera. A la derecha se abría un gran salón con chimenea, y a la izquierda estaba el comedor. A continuación estaba la cocina, moderna, con electrodomésticos nuevos y encimeras de granito. Paloma recorrió despacio la planta baja, fijándose en los detalles. Las ventanas eran grandes y dejaban entrar mucha luz. El suelo era de baldosas de cerámica con un dibujo tradicional mexicano. En la primera planta había 4 dormitorios. El dormitorio principal era especialmente espacioso, con baño propio y acceso a un pequeño balcón. Los otros 3 dormitorios también eran amplios y tenían armarios empotrados. Pero lo que más impresionó a Paloma fue el patio. Estaba en el centro de la casa, rodeado de arcos y pasadizos. Una pequeña fuente de piedra se erguía en el centro del patio,
y a su alrededor crecían flores en macetas de cerámica. Varios árboles daban sombra y bajo ellos había bancos de hierro forjado. «Es precioso», dijo Paloma, de pie en medio del patio. Roberto sonrió. La casa se había construido hacía 15 años y los propietarios la habían conservado en excelentes condiciones. Ahora se mudan a Guadalajara, así que la venden. El precio es de 1.800.000 pesos. Paloma asintió. Caro, pero dentro del presupuesto. Se volvió hacia Benicio. ¿Qué te parece? Su marido estaba de pie junto a la fuente, con las manos en los bolsillos. Se encogió de hombros. No está mal, pero está a 1 hora más o menos de mi trabajo. Pero tendremos nuestra propia casa, dijo Paloma. Nuestra propia casa, donde podremos vivir cómodamente. Por casi 2 millones, murmuró Benicio. Paloma sintió que la irritación bullía en su interior, pero se contuvo. Se volvió hacia Roberto. ¿Puedo volver a ver la casa? Por supuesto, señora. Pasaron otra media hora en la casa. Paloma revisó todas las habitaciones, miró en todos los armarios, inspeccionó las tuberías y el cableado eléctrico. Todo estaba en orden. La casa no necesitaba ninguna reparación. Podían mudarse en cuanto la compraran. Cuando volvieron al coche de Roberto, Paloma había tomado una decisión. «Me quedo con esta casa», dijo. Roberto estaba encantado. «Excelente elección, señora. Me pondré en contacto con los propietarios e iniciaré los trámites. ¿Necesita una hipoteca o...?» «No, pago al contado», interrumpió Paloma. «El precio completo de una vez». El agente inmobiliario enarcó las cejas, claramente impresionado. «Estupendo. Así el proceso será más rápido. Prepararé el contrato y concertaré una cita con el notario. ¿Puede venir la semana que viene?» «Puedo», asintió Paloma. De camino a casa, Benicio permaneció en silencio, mirando por la ventana. Paloma sintió su disgusto, pero no supo qué decir. O mejor dicho, no quería decir lo que estaba a flor de piel, que era su dinero, su decisión, su casa, que no tenía derecho a oponerse porque no había invertido un peso en la compra. En casa cenaron en silencio. Luego Benicio se fue a su cuarto, se encerró y subió el volumen de la música. Paloma se sentó en el sofá con su laptop y empezó a calcular las finanzas. Después de comprar la casa, quedarían unos 200.000 pesos en la cuenta. Es una buena reserva en caso de gastos imprevistos. Además, la revista le reporta unos ingresos constantes, unos 150.000 al mes de beneficio neto. Puede permitírselo. El domingo por la tarde, Paloma quedó con Maribel. Una amiga le propuso ir a un pequeño café del barrio romaní, donde se reunían a menudo. Maribel era un año más joven que Paloma, delgada, con el pelo largo y oscuro, siempre bien vestida. Trabajaba como jefa de contabilidad en una gran empresa, ganaba un buen sueldo y vivía sola. Eran amigas desde la universidad, hacía más de 10 años. Pidieron café y pasteles y se sentaron en una mesa junto a la ventana. Paloma contó cómo había buscado casa, cómo había encontrado la adecuada en San Ángel. «Enhorabuena», dijo Maribel sonriendo. «Es algo que deseabas desde hace mucho tiempo». «Sí», asintió Paloma. Y por fin se decidió. ¿Y cómo reaccionó Benicio? Paloma arrugó la nariz. Descontento. No paraba de quejarse de que era caro y estaba lejos de su trabajo. Maribel dio un sorbo a su café. Miró pensativa a su amiga. «¿Vas a registrar la casa para dos o solo para ti?» «Para mí sola», respondió Paloma. «La voy a comprar con mi propio dinero, sin crédito». «¿Por qué necesitas meter a Benicio en ella?» La amiga guardó silencio un momento, y luego dijo con cuidado. «Es tu marido. Podría hacerle daño». «Puede ser», convino Paloma. «Pero es justo. Ese dinero me lo he ganado yo sola. Me arriesgué, invertí en el negocio, trabajé 12 horas al día». Benicio solo iba a su trabajo y se gastaba el sueldo en cerveza. Maribel suspiró. «Lo entiendo, y estoy de acuerdo contigo. Pero es importante que los hombres se sientan importantes, sobre todo en cuestiones económicas». «¿Qué se supone que tengo que hacer?», preguntó Paloma con ligera irritación. «¿Mentir que vamos a comprar una casa juntos? ¿Poner mis propiedades a su nombre?» «No, claro que no», sacudió Maribel la cabeza. «Es que me da miedo que eso cree tensión entre vosotros, más de la que ya hay». Paloma dejó la taza a un lado. «Ya hay tensión, desde hace años. Benicio no acepta que yo gane más. No le gusta que mantenga a una familia. Pero es la realidad.
y estoy harta de fingir lo contrario. Su amiga asintió, pero la preocupación no desapareció de su rostro. Ten cuidado, Paloma. El ego de un hombre es algo frágil. Lo sé, dijo Paloma. Se quedaron un momento en silencio, terminándose el café. Al otro lado de la ventana empezaba a oscurecer. Se encendían las luces de la calle. Maribel pidió otra taza y desvió la conversación hacia otros temas. Trabajo, noticias, conocidos comunes. A la semana siguiente, Roberto llamó para decir que los documentos estaban listos y que podían ir al notario. La cita era el jueves a las 2 de la tarde. Paloma se tomó un día libre en el trabajo, preparó el dinero por adelantado y retiró la cantidad necesaria de la cuenta, una parte en efectivo y otra por transferencia bancaria. El miércoles por la tarde le dijo a Benicio que mañana harían la compra. Tengo que ir a trabajar, le contestó su marido. Tómate un par de horas libres, dijo Paloma. Es importante. Benicio accedió a regañadientes. Al día siguiente quedaron en la puerta de la notaría. Roberto ya estaba esperando en la entrada, y con él había una pareja de ancianos, los vendedores de la casa. Se presentaron como Esteban y Dolores Ramírez. Esteban era un hombre alto y canoso de unos 65 años. Dolores era una mujer menuda y rellenita de rostro afable. Dentro de la notaría les recibió la notaria, una mujer de mediana edad vestida con un estricto traje. Invitó a todos a pasar a su despacho y colocó los documentos sobre la mesa. Comenzó un largo proceso de firma de papeles, comprobación de datos y pago. Cuando llegó el momento de la escritura, la notaria miró a Paloma y a Benicio. ¿La casa estará a nombre de los dos cónyuges o de uno solo?, preguntó. Solo a mí, dijo Paloma. Paloma Cañas. El notario asintió y empezó a rellenar el formulario. Por el rabillo del ojo, Paloma vio cómo la mejilla de Benicio se crispaba. Estaba sentado a su lado, mirando hacia la mesa, con las manos cerradas en puños. ¿Estaba el cónyuge implicado en la financiación de la compra?, aclaró el notario. No, respondió Paloma. Estoy comprando la propiedad enteramente con mi propio dinero, sin crédito, sin cónyuge. El notario anotó. Siguió rellenando los documentos. Benicio guardó silencio. Paloma sintió que la tensión aumentaba, pero no dijo nada. Era la verdad, y no había nada de qué avergonzarse. El proceso duró unas 2 horas. Cuando todos los papeles estuvieron firmados y el dinero transferido, el notario entregó a Paloma una carpeta con documentos. Enhorabuena, señora Cañas. Ya es usted propietaria de la casa de la calle Revolución, número 47. Paloma le dio las gracias y estrechó la mano de Esteban y Dolores. La pareja de ancianos les deseó felicidad en su nuevo hogar y les entregó las llaves. Roberto también felicitó, se despidió y se marchó. En la calle Paloma y Benicio se quedaron solos. El marido de ella permanecía en silencio, mirando a algún lado. ¿Estás enfadado?, preguntó Paloma. No, respondió Benicio brevemente. Solo cansado. Me voy a trabajar. Dio media vuelta y caminó hacia la parada del autobús. Paloma le siguió con la mirada, sosteniendo en las manos una carpeta con documentos. Sabía que estaba enfadado. Sabía que le dolía que la casa estuviera solo a su nombre, pero no veía otra salida. Era su dinero, su trabajo, su riesgo. ¿Por qué iba a compartir lo que había ganado sola? Subió al coche y dejó los documentos en el asiento del copiloto. Los miró y sonrió. Su casa, por fin. Por la tarde, volvió a encontrarse con Maribel, esta vez en el mismo café. Le enseñó los documentos a su amiga, le contó cómo había ido el registro. ¿Benicio estuvo en la firma?, preguntó Maribel. Sí, asintió Paloma. Y se puso muy triste cuando se enteró de que la casa estaba solo a mi nombre. ¿Dijo algo? No, solo se fue. Dijo que estaba cansado. Maribel negó con la cabeza. Paloma, entiendo tu postura. Es cierto que ese dinero te lo has ganado tú sola, pero es difícil para un hombre aceptar que no significa nada en estos asuntos. Sí significa nada, objetó Paloma, pero no en términos económicos. ¿En qué sentido?, pensó Paloma. ¿En qué sentido? Benicio no la apoyaba emocionalmente. No se interesaba por su trabajo. No ayudaba en casa. Solo existía a su lado como un compañero de piso. No lo sé, admitió con sinceridad. Probablemente nada. Maribel sonrió con tristeza. Entonces, ¿por qué están juntos? Paloma no encontraba qué responder. Terminó su café y miró por la ventana. Llovía ligeramente al otro lado de la ventana, la gente corría por la calle
escondida bajo los paraguas. Buena pregunta. ¿Por qué estaban juntos? ¿Por costumbre? ¿Por falta de voluntad para cambiar? Ella no lo sabía. La mudanza empezó el viernes por la mañana. Paloma contrató un camión y 3 peones, que llegaron a las 8. Durante los últimos días había empaquetado metódicamente las cosas en cajas, firmando cada una de ellas. Cocina, dormitorio, libros, vajilla. Benicio apenas ayudaba, alegando cansancio tras el trabajo. Paloma no insistió. Lo hizo todo ella sola. Los de la mudanza fueron rápidos y ordenados. A la hora de comer ya habían cargado todas las cosas en el coche. Decidieron no llevarse los muebles, viejos, destartalados, inadecuados para la nueva casa. Paloma pensaba comprar nuevos. Ella y Benicio siguieron al camión hasta San Ángel. La casa les recibió con frescor y silencio. Paloma abrió todas las ventanas para que entrara aire fresco. Los de la mudanza empezaron a meter cajas, apilándolas en sus respectivas habitaciones. Paloma supervisaba el proceso, indicando qué poner y dónde. Benicio se quedó a un lado, mirando las habitaciones vacías con una expresión impenetrable en la cara. La descarga duró unas 2 horas. Cuando los de la mudanza se fueron, Paloma estaba sola entre las cajas y las paredes vacías. Benicio dijo que tenía que volver a su antiguo piso a recoger algunas cosas más y se marchó. Paloma no se molestó en averiguar qué cosas. Sabía que era solo una excusa. Empezó a desembalar cajas. Primero la cocina. Sacó la vajilla y la colocó en las estanterías. Luego el baño. Toallas, cosméticos, artículos de limpieza. Por la tarde estaba tan cansada que apenas podía mantenerse en pie. Benicio volvió hacia las 8, trayendo pizza para cenar. Comieron en silencio, sentados en el suelo del salón porque aún no había muebles. Al día siguiente, Paloma fue a la tienda de muebles. Eligió un sofá para el salón, una mesa de comedor con sillas, una cama para el dormitorio principal y un escritorio para el estudio. Prometieron la entrega en 3 días. Mientras duraron los muebles, durmieron en un colchón colocado directamente en el suelo. Benicio casi nunca estaba en casa. Se iba a trabajar temprano por la mañana y volvía tarde por la noche. Decía que tenía un proyecto importante, que necesitaba quedarse hasta tarde. Paloma no preguntó detalles. Estaba ocupada organizando la casa, colgando cuadros, comprando cortinas, colocando libros en las estanterías. Cuando llegaron los muebles, la casa empezó a transformarse. El salón se volvió acogedor con un sofá y sillones nuevos. El comedor se completó con una gran mesa de madera. El dormitorio por fin tenía una cama en condiciones. Paloma disfrutó arreglando cada rincón, eligiendo cojines, cuadros escoceses, jarrones para las flores. Una semana después de la mudanza, un domingo por la mañana, sonó el teléfono. Paloma descolgó. «Buenas tardes», sonó una voz fría y familiar. «Soy Hermelinda». Paloma apretó los dientes. Su suegra rara vez llamaba y cada llamada significaba un problema. «Hola, Hermelinda. Quiero visitar a mi hijo. Iré esta tarde». No preguntó si le venía bien, solo lo dijo. Paloma suspiró. «Qué bien, estaremos en casa». Hermelinda llegó a eso de las 3 de la tarde. Paloma abrió la puerta y vio en el umbral a una mujer bajita, rellenita, con un vestido oscuro, de facciones duras y expresión contrariada. Su suegra tenía 58 años, pero aparentaba más. Siempre vestía de forma estricta, casi lúgubre, y nunca sonreía. «Hola, pasa», dijo Paloma, haciéndose a un lado. Hermelinda entró mirando a su alrededor. Ni siquiera saludó. Entró en el salón y miró la habitación con ojo crítico. «¿Dónde está Benicio?» «Está en el despacho, ya le llamaré». Paloma subió al primer piso. Llamó a la puerta del despacho. Benicio estaba sentado frente al ordenador, mirando algo. Cuando oyó que su madre había llegado, se levantó de mala gana y bajó. Hermelinda abrazó a su hijo y no lo soltó durante un buen rato. Paloma se quedó atrás, observando la escena. Su suegra siempre actuaba como si hubiera visto a su hijo después de una larga separación, aunque se llamaban casi todos los días. «¿Cómo estáis?», preguntó Hermelinda, mirando a Benicio. «¿Has adelgazado? ¿Estás comiendo bien?» «Estoy bien, mamá», contestó Benicio. «Enséñame la casa», exigió su suegra. Paloma la llevó por la planta baja. Le enseñó el salón, el comedor, la cocina, la pequeña habitación de invitados. Hermelinda miró cada habitación en silencio, arrugando la nariz. «La cocina es pequeña», dijo por fin. «La cocina de mi amiga Carmelita es el doble de grande». «Tenemos suficiente», dijo Paloma con calma.
¿Qué pasa con la fuente del patio? No hace más que malgastar agua. Me gusta el sonido del agua. Un derroche, murmuró Ermelinda. En el primer piso recorrió los dormitorios. Se quedó más tiempo en el dormitorio principal, mirando la cama nueva, los armarios, las mesillas de noche. Son muebles caros, dijo. Deben de valer una fortuna. Son muebles normales, respondió Paloma. De precio medio. Para ti quizás sean corrientes, dijo su suegra con ironía. No todo el mundo tiene la suerte de tener su propio negocio. Paloma guardó silencio. Era inútil discutir con Ermelinda. Su suegra siempre tenía algo que criticar. Cuando vivían en un piso pequeño, se quejaba de la estrechez. Ahora que tenían una casa espaciosa, le encontraba defectos. Al bajar las escaleras, Ermelinda se sentó en el sofá y continuó su inspección. Criticó el color de las paredes. Demasiado claro, poco práctico. Los cuadros de las paredes, insípidos. Las cortinas eran caras pero feas. Paloma escuchaba en silencio, apretando los dientes. Benicio se sentó junto a su madre sin decir una palabra. No defendió a su mujer, no puso objeciones a su suegra. Se limitó a permanecer en silencio mirando al suelo. Paloma cocinó pollo con verduras para la cena y lo puso en la mesa. Ermelinda miró el plato con descontento. El pollo está un poco seco, dijo probando un trozo. Creo que está bien, objetó Benicio con cautela. Es que estás acostumbrado a este tipo de comida, dijo su madre. Mi pollo está más jugoso. Paloma dejó el tenedor y miró a su suegra. Ermelinda, si no te gusta, no tienes por qué comerlo. La suegra entornó los ojos. Solo digo la verdad. No hace falta que te ofendas. No estoy ofendida. Solo estoy cansada de que me critiquen todo el tiempo. ¿Críticas? Ermelinda se hizo la sorprendida. Solo expreso mi opinión. ¿O es que ahora no puedo decir lo que pienso? Puedes, dijo Paloma, pero cuando cada palabra que dices es un agravio, resulta cansino. Ermelinda apretó los labios y apartó el plato. ¿Lo ves, Benicio? Te dije que tu mujer era arrogante. Ahora que tiene una casa grande, es bastante arrogante. Benicio miró a su madre y luego a Paloma. Dudó y luego dijo en voz baja. Mamá, no. ¿Que no haga qué? Ermelinda se encolerizó. Yo soy tu madre. Tengo derecho a decir lo que veo. Te llevó a las afueras de la ciudad, lejos de mí. Ahora tardo más de 1 hora en llegar. En 2 autobuses. Yo no me llevé a Benicio, dijo Paloma con firmeza. Elegimos esta casa juntas. ¿Juntos? Sonrió su suegra. No me hagas reír. Es tu casa, tu dinero, tu decisión. Mi hijo no decide nada. Se hizo un silencio pesado. Paloma miró a Benicio, esperando que dijera algo, que la defendiera, que se opusiera a su madre. Pero su marido permaneció callado, mirando fijamente su plato. «Benicio», gritó Ermelinda. «Dile que tengo razón». Benicio levantó la cabeza, miró a su madre, luego a su mujer. Abrió la boca y volvió a cerrarla. Finalmente dijo en voz baja. «Mamá, estoy cansado. No nos peleemos». Ermelinda resopló. «Claro que no lo haremos. Siempre te pones de su parte». «No voy a tomar partido», objetó Benicio. «Solo quiero una velada tranquila». La suegra se levantó de la mesa y recogió su bolso. «De acuerdo. Veo que aquí no me necesitan. Me voy a casa». Benicio intentó detenerla, pero Ermelinda ya se dirigía a la puerta. En el umbral se dio la vuelta y miró a Paloma. «Sabes, querida, no todo el mundo puede permitirse un lugar como este», dijo con frialdad. «Pero la riqueza no hace al hombre mejor. Y algunas personas, cuando se enriquecen, olvidan sus raíces y a la gente que les rodea». Con estas palabras salió dando un portazo. Benicio acompañó a su madre a la parada del autobús. Paloma estaba sola en la cocina, mirando la cena sin comer. En su interior bullían el resentimiento y la rabia, pero se contuvo. No quería demostrar lo mucho que le habían dolido las palabras de su suegra. Benicio regresó 20 minutos después. Pasó por delante de la cocina y sin decir palabra, subió a su despacho. Paloma recogió la mesa, lavó los platos. Luego se sentó en el salón con un libro, pero no pudo concentrarse en la lectura. Sus pensamientos volvieron a la noche, a las palabras de Ermelinda, al silencio de Benicio. ¿Por qué no la había defendido? ¿Por qué había permitido que su madre dijera esas cosas? Paloma comprendió que Ermelinda nunca la aceptaría, nunca estaría satisfecha, pero de su marido esperaba al menos algo de apoyo, y él se limitó a callar, como siempre hacía.
Por la noche, Paloma se acostó hacia las 11. Benicio seguía sentado en el estudio. Ella no le llamó. Solo cerró la puerta del dormitorio y se acostó. El sueño no llegaba. Daba vueltas en la cama, escuchando el silencio de la gran casa. A veces oía los pasos de Benicio en el primer piso, el crujido de las tablas del suelo, el gorgoteo del agua en la fuente del patio. Hacia las 2 de la mañana, Paloma se despertó sedienta. Tenía la boca seca y la garganta irritada. Buscó la botella de agua en la mesilla de noche, pero no estaba. Se había olvidado de ponerla. Paloma se levantó de la cama y se puso una bata. Encendió la luz de la mesilla y se volvió hacia la cama. La mitad donde dormía Benicio estaba vacía. La cama no estaba arrugada, la almohada yacía intacta. Salió al pasillo. La casa estaba oscura y silenciosa. Un fino rayo de luz brillaba bajo la puerta del cuarto de baño. Paloma se dirigió hacia allí, pensando que Benicio no podía dormir, que se estaba duchando o algo así. Al acercarse, oyó la voz de su marido, amortiguada, tranquila, pero distinguible. Estaba al teléfono. Paloma se detuvo a unos pasos de la puerta, escuchando involuntariamente. «Cariño, yo también te echo de menos», dijo Benicio en un tono suave y apacible que nunca había utilizado con Paloma. «No, está dormida, no te preocupes». Una pausa. Paloma se quedó paralizada, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «¿Mañana?», continuó Benicio. «Sí, claro que iré. A la hora de comer, como siempre. Diré que tengo una reunión con un cliente. Una risa ligera, íntima, confiada. Yo también quiero verte. Pienso en ti todo el tiempo». Otra pausa. Entonces el tono de voz cambió. Se volvió áspero, irritado. «Sí, compró la casa. La puso a su nombre. ¿Puedes creerlo? Ni siquiera me pidió mi opinión. Me puso en un aprieto». Paloma sintió que se le tensaba el interior. Las piernas le flaqueaban. Respiraba entrecortadamente. «¿Tenía frío?», continuó Benicio. «Eso es quedarse corto. No es una mujer, sino una especie de robot. Trabajo, dinero. Nada más le interesa. Es imposible vivir con ella. Es como si estuviera solo en esta casa». La voz sonaba enfadada, despectiva. Paloma nunca había oído a su marido hablar así de ella. Ni siquiera en sus escasas peleas se había permitido un tono semejante. «Arrogante», añadió Benicio. «Piensa que si es dueña de una revista es la mejor. Pero en realidad no es más que una mujer de carrera sin corazón. Mi madre tiene razón. Es una engreída». Paloma dio un paso atrás. Una oleada de dolor mezclado con rabia crecía en su interior. Quería irrumpir en el baño, arrebatarle el teléfono, gritar, exigirle una explicación. Pero en lugar de eso, se dio la vuelta y caminó en silencio hasta el dormitorio. Cerró la puerta y se sentó en la cama. Me temblaban las manos. En mi cabeza se repetían fragmentos de la conversación que había escuchado. Una amante. Benicio tiene una amante. Sale con ella, engaña a Paloma, dice cosas desagradables de ella. ¿Desde cuándo? ¿Un mes? ¿6 meses? ¿Un año? Paloma repasó mentalmente los últimos meses. Retrasos constantes en el trabajo. Frialdad, distanciamiento. Falta de voluntad para hablar, para compartir algo. Todo eran señales, pero ella no había prestado atención. Estaba demasiado ocupada trabajando, mudándose, preparando la casa. Y todo el tiempo él estaba viendo a otra mujer, pasando con ella el tiempo que debería haber pasado con su esposa, diciéndole palabras dulces, riendo, haciendo planes. Y hablaba de su mujer con desprecio y rabia. Paloma se tumbó en la cama. Se subió la manta hasta la barbilla. Cerró los ojos, pero las lágrimas seguían brotando. Lloró en voz baja, en silencio, para que Benicio no la oyera cuando regresara. Unos minutos después, la puerta del baño se abrió y se oyeron pasos. Paloma se secó rápidamente las lágrimas. Se puso de lado, de cara a la pared, y cerró los ojos. Fingió estar dormida. Benicio entró en el dormitorio, se desnudó y se tumbó en la cama. El colchón se balanceó bajo su peso. Suspiró poniéndose cómodo, y al cabo de 1 minuto su respiración se hizo uniforme y profunda. Paloma yacía inmóvil, mirando fijamente a la oscuridad. El sueño no llegaba. La cabeza se le partía de pensamientos. ¿Qué hacer? ¿Hacer un escándalo? ¿Exigirle explicaciones? ¿Echarlo de casa?
¿Pedir el divorcio? ¿O guardar silencio? ¿Hacer como si no lo supiera? ¿Seguir con su vida como si todo fuera normal? Ella no lo sabía. De lo único que se dio cuenta en ese momento fue de que su matrimonio se había acabado. Llevaba mucho tiempo acabado, solo que ella no quería admitirlo, y ahora tenía pruebas. La prueba fría y contundente de que el hombre con el que había vivido 7 años era en realidad un desconocido. Paloma permaneció despierta hasta la mañana siguiente. Daba vueltas en su cabeza a la conversación que había escuchado, intentando comprender lo que sentía. ¿Dolor? Sí. ¿Resentimiento? Sí. ¿Ira? Sí. Pero sobre todo, cansancio. Un cansancio tan profundo y desesperante de todo aquello. De Benicio, de su indiferencia, de tener que cargar con todo. Cuando empezó a amanecer al otro lado de la ventana, Paloma se levantó. Se lavó la cara con agua fría, se vistió, bajó. Preparó café y se lo bebió de pie junto a la ventana. En el patio la fuente gorgoteaba. Los primeros rayos de sol iluminaban las flores en macetas. Benicio bajó hacia las 8. Somnoliento, sin afeitar, con una camiseta arrugada. Paloma le miró y no sintió nada. Ni dolor, ni rabia. Solo vacío. «Buenos días», dijo él bostezando. «Buenos días», respondió Paloma con voz tranquila. «¿Hay café?» «En la cocina». Benicio se sirvió una taza y se sentó a la mesa. Paloma estaba junto a la ventana, mirando al patio. «Hoy tengo una reunión importante», dijo. «Volveré tarde». «Bien», dijo Paloma. «Una reunión con su amante», pensó. Pero no lo dijo en voz alta. Solo asintió, sin dejar de mirar por la ventana. Benicio terminó su café y subió a hacer las maletas. Paloma permaneció junto a la ventana, escuchando el murmullo del agua. La decisión llegó sola, en silencio y con calma. No montaría una escena. No lloraría ni pediría explicaciones. Simplemente esperaría el momento oportuno. Y cuando llegara, pondría fin a este matrimonio de una vez por todas. Los días siguientes transcurrieron en un extraño aturdimiento. Paloma se levantaba por la mañana, se preparaba para ir a trabajar y conducía hasta la oficina. Allí se sumergía en los negocios, maquetación del nuevo número de la revista, negociaciones con los anunciantes, coordinación de los materiales. El trabajo la ayudaba a no pensar en lo que pasaba en casa. Por la noche volvía, preparaba la cena, comía con Benicio, intercambiaba con él algunas frases sobre el tiempo o las noticias. Al irse a la cama, fingía que todo era normal. Benicio se comportaba como siempre, distante, despreocupado. Salía temprano por la mañana, volvía tarde. Decía que tenía mucho trabajo, proyectos importantes. Paloma asintió sin hacer preguntas. En su interior, todo se congeló por la expectación. No sabía exactamente qué estaba esperando, pero sentía que algo iba a ocurrir. El miércoles por la tarde, cuando Paloma acababa de volver del trabajo y se estaba cambiando de ropa, sonó el teléfono. El número de Ermelinda apareció en la pantalla. Paloma se quedó paralizada un momento y contestó. «Hola. Buenas noches», dijo fríamente su suegra. «Soy Ermelinda». «Hola. Te llamo por negocios. Mi cumpleaños es dentro de 15 días, el sábado 28. Cumplo 59». Paloma esperó la continuación, acercándose el teléfono a la oreja. «Quiero hacer una fiesta», continuó Ermelinda. «Invitar a familiares y amigos. Y he decidido que el mejor sitio es tu nueva casa». Paloma frunció el ceño. «¿Quieres hacer una fiesta en mi casa?» «Sí. Mi casa es demasiado estrecha para una fiesta grande. Tu casa es espaciosa, con mucho sitio para los invitados. Invitaré a unas 30 personas, no más». «Ermelinda», comenzó Paloma lentamente, sintiendo que la irritación hervía en su interior. «Acabamos de mudarnos. La casa aún no está organizada del todo. No estamos preparados para acoger a mucha gente». «Tonterías», la cortó su suegra. «He estado en tu casa. Está todo preparado. Solo tienes que poner la mesa y preparar las habitaciones. No es para tanto». «No», dijo Paloma con firmeza. «Lo siento, pero no habrá fiesta». Se hizo el silencio. Entonces la voz de Ermelinda se volvió áspera, casi chillona. «¿Cómo que no habrá fiesta? Es mi cumpleaños. Soy la madre de Benicio. Tengo derecho a celebrarlo en casa de mi hijo». «Esta es mi casa», respondió Paloma con calma pero con firmeza. «Y yo decido lo que pasa en ella. No estamos preparados para recibir invitados.
Puedes hacer la fiesta en tu casa o alquilar una cafetería. No tengo dinero para una cafetería, gritó Ermelinda. A diferencia de ti, yo no nado en dinero. Soy una mujer sencilla, viuda, que vive de una pequeña pensión. Ese no es mi problema, dijo Paloma, sintiendo que su paciencia se agotaba. He dicho que no, y esta es la decisión final. Mujer insensible y egoísta, gritó la suegra. Una arribista sin corazón. Una verdadera esposa debe respetar a la familia de su marido, cuidar de su madre. Y tú solo piensas en ti misma. Pienso en mí y en mi casa, replicó Paloma. Y no te dejaré hacer una fiesta aquí. Pues ya está. Hablaré con Benicio, amenazó Ermelinda. Él te dirá que debes... Puedes hablar con quien quieras, interrumpió Paloma. Mi respuesta no cambiará. Colgó sin esperar respuesta. Las manos le temblaban de tensión. Paloma tiró el teléfono sobre la cama. Dio vueltas por el dormitorio, intentando calmarse. La insolencia de su suegra no tenía límites. Ni siquiera le preguntó si estaba cómoda. Solo exigió la casa para la fiesta. Por la noche, Benicio llegó sobre las 9. Paloma estaba sentada en el salón con un portátil, revisando la maquetación de los artículos para el siguiente número. Su marido fue a la cocina, sacó una cerveza de la nevera, volvió y se sentó enfrente. «Ha llamado mamá», dijo. «Lo sé», respondió Paloma sin levantar la vista de la pantalla. «Dice que te negaste a ayudarla con su fiesta de cumpleaños». «No me negué a ayudar. Se negó a proporcionar una casa para la fiesta». «¿Por qué?», preguntó Benicio. «Tenemos sitio de sobra». Paloma cerró el portátil y miró a su marido. «Porque acabamos de mudarnos. Porque no quiero aceptar a 30 extraños en mi casa. Porque tu madre ni siquiera me lo ha pedido. Me lo ha exigido». «Es mi madre», dijo Benicio, «y este es un día importante para ella. Entonces ayúdala a organizar la fiesta en otro sitio. Alquila un café si no puede permitírselo». «Srini Wanier, no tengo tanto dinero», murmuró Benicio. «Yo tampoco quiero hacer una fiesta aquí», replicó Paloma con rigidez. Benicio terminó su cerveza y se levantó. «Podrías haberle seguido la corriente. Una vez». «No», dijo Paloma brevemente. «No podría». Su marido negó con la cabeza y subió las escaleras. Paloma se quedó sentada en el salón, mirando al vacío. Antes, una conversación así la habría hecho sentirse culpable. Habría empezado a preguntarse si había hecho lo correcto. Pero ahora no sentía nada. Después de lo que había oído hacía unas noches, la opinión de Benicio ya no significaba nada para ella. Al día siguiente por la tarde, Paloma quedó con Maribel. Coincidieron en un pequeño bar del barrio de Roma, donde a menudo se habían sentado antes. El local era acogedor y tranquilo, con luz tenue y muebles de madera. Maribel ya estaba esperando en una mesa del rincón cuando Paloma entró. «Hola», se levantó su amiga, dándole un abrazo. «Tienes buen aspecto». «Gracias», dijo Paloma sentándose. «Pero no me encuentro muy bien». Pidieron vino y algo ligero para picar. El camarero trajo vasos, sirvió las bebidas y se alejó. Maribel miró a su amiga con atención. «¿Qué te pasa? Dijiste por teléfono que necesitabas quedar urgentemente». Paloma bebió un sorbo de vino, reflexionando. Luego lentamente empezó a hablar. Sobre la noche en que se despertó sedienta, de oír la voz de Benicio en el baño, de una conversación que no debía oír. Maribel escuchó en silencio, sin interrumpir. Su rostro cambió gradualmente de expresión. Primero sorpresa, luego simpatía, después enfado. «Dios mío», dijo en voz baja cuando Paloma hubo terminado. «Paloma, lo siento mucho». «Yo también», intentó sonreír, pero la sonrisa estaba un poco torcida. «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé», admitió Paloma. «Todavía no lo sé». «Tienes que divorciarte», dijo Maribel con firmeza. «Inmediatamente. Un hombre así no te merece». «Supongo que sí», asintió Paloma. «Pero es complicado. Hay mucho que arreglar. Los papeles, la división de bienes». «¿Qué división?», interrumpió Maribel. «La casa está a tu nombre. Tú hiciste el dinero. No hay nada que repartir». «Técnicamente estamos casados», dijo Paloma. «Legalmente él podría reclamar una parte de la propiedad». «Entonces búscate un buen abogado», insistió. «Protege tus derechos. Pero lo más importante es que no pierdas más tiempo con este hombre. No te respeta, no te aprecia, te engaña. ¿Para qué necesitas un marido así?». Paloma guardó silencio, haciendo girar el vaso entre sus manos. Maribel tenía razón.
Claro que tenía razón, pero había un abismo entre saber lo que había que hacer y hacerlo. Tantos años juntos, 7 años de matrimonio. Eso no es algo que se tira y se olvida. Sé que tienes razón, dijo finalmente Paloma. Solo necesito tiempo, un poco de tiempo para pensar las cosas. No lo pienses mucho, advirtió Maribel. Cuanto más esperes, más difícil será romper el vínculo. Entiendo, asintió Paloma. Estuvieron un rato sentadas, terminándose el vino, hablando de otras cosas. Maribel hablaba de su trabajo, de su nuevo jefe, que siempre le estaba dando la lata con los informes. Paloma escuchaba a medias, sus pensamientos estaban muy lejos. Cuando se despedían a la salida del bar, Maribel abrazó fuertemente a su amiga. Aguanta, le dijo. Todo va a salir bien. Eres fuerte, lo superarás. Gracias, intentó sonreír Paloma. De camino a casa pensó en la conversación. Maribel le aconsejó que actuara con decisión, que no lo dejara para más tarde. Pero, ¿cómo? ¿Simplemente ir a ver a Benicio y decirle, celo de tu amante, recoger tus cosas e irte? ¿Montar un escándalo? ¿Exponer todo lo que ha hervido a lo largo de los años? Paloma no estaba segura de estar preparada para eso. No por miedo ni por piedad hacia su marido. Simplemente estaba cansada. Cansada de conflictos, de tensiones, de la necesidad de demostrar algo constantemente. Quería paz y tranquilidad. Así que decidió esperar. Esperar el momento adecuado cuando todo se resolviera por sí solo. En casa Benicio ya dormía. Paloma entró tranquilamente en el dormitorio, se cambió de ropa y se acostó. Su marido dormía de lado, vuelto hacia la pared. Paloma se tumbó boca arriba, mirando al techo. La habitación estaba oscura y silenciosa. Solo la tenue luz de una farola brillaba a través de un hueco entre las cortinas. Los días siguientes transcurrieron como antes. Paloma se levantaba, iba a trabajar, volvía por la tarde. Benicio apenas la llamaba la atención. Se iba temprano, volvía tarde. A veces cenaban juntos, intercambiando frases cortas sobre el trabajo o el tiempo. Paloma cocinaba platos sencillos, pasta, ensaladas, a veces pescado o pollo. Benicio comía en silencio, mirando el móvil. Después de cenar se iba a su despacho o a su dormitorio y cerraba la puerta. Paloma no le preguntó dónde pasaba el tiempo. No le preguntó con quién se veía. Ella sabía las respuestas a esas preguntas. Y no le importaban. El viernes por la noche, mientras Paloma preparaba la cena, Benicio bajó las escaleras y se dirigió a la cocina. Parecía cansado, sin afeitar, con una camisa arrugada. Mañana tengo una reunión importante, dijo sacando zumo de la nevera. Saldré por la mañana y volveré a última hora de la noche. De acuerdo, respondió Paloma con indiferencia, removiendo la salsa en la olla. Quizá incluso pase la noche en un hotel, si la reunión se alarga demasiado, añadió Benicio. Como quieras, dijo Paloma. Antes le habría bombardeado a preguntas. ¿Qué reunión? ¿Con quién? ¿Por qué pasar la noche en el hotel? Ahora le daba igual. Que se reuniera con quien quisiera, que durmiera donde quisiera. Le daba igual. Benicio la miró sorprendido, esperando otras preguntas. Pero Paloma siguió cocinando ignorándole. Se quedó parado un momento más, luego terminó su zumo y subió. La cena transcurrió en silencio. Benicio leía algo en el teléfono. Paloma miraba por la ventana. Fuera de la ventana oscurecía, las luces de las casas vecinas estaban encendidas. Un barrio tranquilo, calles tranquilas. Ese era el tipo de vida que ella quería. Pero, en lugar de paz, obtuvo vacío y engaño. Después de cenar, Paloma recogió la mesa y fregó los platos. Benicio se fue a su habitación, cerró. Paloma se sentó en el salón con un libro, pero no leyó. Solo sostuvo el libro entre las manos, mirando un punto. Los pensamientos fluían lentos, viscosos. ¿Cuánto tiempo más podría vivir así? ¿Fingir que todo era normal? ¿Fingir que no sabía nada de la aventura? Tarde o temprano se volvería insoportable. Tarde o temprano estallaría, y entonces habría escándalo, lágrimas, gritos. Pero por ahora, aguantó. Aguantó. Por la noche se preparó una cena ligera, comió y limpió la cocina. Benicio nunca apareció. No llamó, no escribió. Paloma no estaba preocupada. Sabía que estaba con su amante, pasando tiempo juntos, probablemente en el mismo hotel que él había mencionado. Se acostó a las 11.
La cama parecía aún más grande sin Benicio. Paloma se estiró en el centro y se cubrió con una manta. Se durmió casi de inmediato. Por primera vez en muchos días durmió tranquila, sin pensamientos ansiosos. El domingo se despertó sobre las 8. Benicio estaba tumbado a su lado, de espaldas a ella. Había vuelto durante la noche. Paloma se levantó sin despertarle, bajó las escaleras, preparó café y se sentó a la mesa de la cocina. Fuera de la ventana hacía sol, los pájaros cantaban en los árboles. Era un día precioso. Lástima que dentro estuviera tan vacío y frío. Benicio bajó hacia las 10. Privado de sueño, con bolsas bajo los ojos, se sirvió un café en silencio y se sentó frente a Paloma. ¿Qué tal la reunión?, preguntó Paloma, no porque le interesara, sino por decir algo. Bien, respondió Benicio brevemente. Larga pero productiva. Bien, dijo Paloma. Terminaron el café en silencio. Luego Benicio subió y Paloma se quedó en la cocina. Se dio cuenta de que no podía seguir así. Este juego de familia normal era demasiado agotador. Había que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? No sabía las respuestas, pero en su interior tenía la fuerte sensación de que el final estaba cerca, muy cerca, y cuando llegara, todo cambiaría, para siempre. La mañana del sábado fue ajetreada. Paloma llegó pronto a la oficina, sobre las 8, para ultimar algunos asuntos importantes antes de la reunión. Los representantes de una gran empresa de cosméticos debían estar en la redacción a las 10 de la mañana y querían anunciarse en la revista durante los próximos 6 meses. Se trataba de un contrato importante y Paloma se preparó cuidadosamente para las negociaciones. La reunión empezó puntualmente. Llegaron 3 personas, el director de marketing, su ayudante y el diseñador. Hablaron de formatos, plazos y presupuestos. Paloma mostró números anteriores de la revista, explicó la audiencia, dio estadísticas. Las conversaciones se prolongaron hasta la hora de comer. Entonces el director invitó a todos al restaurante para continuar el debate de manera informal. Estuvieron sentados en el restaurante hasta las 4 de la tarde. Finalmente se pusieron de acuerdo en todo y firmaron un preacuerdo. Paloma estaba satisfecha. El contrato era favorable. Se despidió de los socios y salió. Eran ya cerca de las 5 de la tarde. El sol se deslizaba hacia el ocaso. Paloma subió al coche y se dirigió a casa. Por el camino, pensó en que por fin podría relajarse. Quizás cocinar algo rico para cenar, abrir una botella de vino, ver una película. Probablemente Benicio estaría en casa. Era su día libre. Al acercarse a su calle en San Ángel, Paloma se dio cuenta de que había muchos coches aparcados a lo largo de la calle. Era extraño. El barrio solía ser tranquilo. Apenas había coches. Redujo la velocidad y miró los números de las casas. Cuanto más se acercaba a su casa, más coches había. Y entonces oyó música. Fuerte, rítmica, procedente de algún lugar más adelante. Paloma frunció el ceño, dobló la esquina y vio su casa. Las ventanas estaban iluminadas, la puerta entreabierta y de ella salían sonidos de música y voces. Había varios coches más en la entrada, bloqueando el paso. Su corazón latió más deprisa. Paloma aparcó a poca distancia y salió del coche. Caminó a paso ligero hacia la casa. La música sonaba ensordecedora. Las risas y las conversaciones se mezclaban en un zumbido continuo. Abrió la puerta de un empujón y entró. El salón estaba lleno de gente. 30 personas, quizá más. Caras conocidas y desconocidas. Mujeres con vestidos de vivos colores, hombres en mangas de camisa, algunos con vasos en las manos, otros con platos. Había comida en las mesas, aperitivos, ensaladas, pasteles, botellas de bebida, vasos vacíos. La música sonaba a todo volumen en los altavoces. Alguien bailaba en medio del salón. Paloma se quedó paralizada en la puerta, incapaz de creer lo que veía. Era una pesadilla. Habían montado una fiesta en su casa, sin su permiso. En el centro del salón estaba Ermelinda. Llevaba un vestido azul oscuro, el pelo recogido y estaba muy maquillada. Era claramente la cumpleañera. Los invitados se agolpaban a su alrededor, felicitándola, chocando las copas. Su suegra sonreía, aceptaba los cumplidos, parecía satisfecha de sí misma. Paloma dio un paso adelante. Varios invitados se giraron, la miraron con curiosidad. Ermelinda también se fijó en su cuñada. La sonrisa de su rostro se ensanchó.
pero en sus ojos había un brillo de triunfo. «Ah, Paloma», dijo su suegra en voz alta, dirigiéndose a ella desde el otro lado de la sala. «Por fin has venido. Ya habíamos empezado sin ti». Paloma caminó lentamente hacia el centro del salón. La música seguía retumbando. Los invitados callaban mientras contemplaban la escena. Ermelinda se acercó a ella, aún con esa misma sonrisa desafiante. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Paloma en voz baja pero clara. «¿Es que no lo veis?». La suegra hizo un gesto con las manos. «Es mi cumpleaños. He organizado una pequeña fiesta». «Ya te dije que no habría fiesta», dijo Paloma apretando los puños. «No es eso lo que he decidido». Ermelinda se encogió de hombros. «Como te negaste a ayudarme, lo hice todo yo sola. Le pedí a Benicio que me diera la llave de la casa. Es mi hijo y esta también es su casa. Tengo todo el derecho a celebrar aquí mi cumpleaños». Paloma sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. Intentó contenerse, hablar con calma. «Esta es mi casa», dijo despacio. «Es mía. La compré. Es mía. Y os ordeno que paréis esta fiesta inmediatamente y os vayáis». Todos. Los invitados se miraron unos a otros. Ermelinda sonrió. «Te lo tomas todo demasiado en serio, querida. Tranquilízate. Son solo unas vacaciones. Nos divertiremos un par de horas y luego nos iremos». «No», dijo Paloma con firmeza. «Te vas ahora mismo». «No», dijo su suegra con la misma firmeza. «Es mi cumpleaños. Tengo 59 años. Me he ganado el derecho a celebrarlo como quiera». «No en mi casa». Ermelinda se acercó un paso, con voz airada, cortante. «Te has olvidado de tu sitio, advenediza. ¿Crees que porque tienes dinero puedes decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer? No eres nada, solo una chica con suerte en los negocios. Y yo soy la madre de Benicio. Soy más importante en esta familia que tú. En esta casa mando yo», replicó Paloma con frialdad. «Y te exijo que te marches». Los invitados se quedaron en silencio, observando el enfrentamiento. La música seguía sonando, pero ahora parecía inapropiada, demasiado alta. Algunos de los invitados tosieron torpemente, otros se apartaron de la mesa, fingiendo estar ocupados comiendo. Benicio salió de la cocina. Llevaba un vaso de vino en la mano y tenía la cara ligeramente enrojecida. Era evidente que había bebido mucho. Vio a Paloma y a su suegra frente a frente y aminoró el paso. «¿Qué te pasa?», preguntó. Paloma se volvió hacia su marido. Todo le hervía por dentro. «Lo que ha pasado es que han montado una fiesta en mi casa sin mi permiso. Tu madre te quitó la llave y trajo a toda esta gente aquí». Benicio pasó de un pie a otro, miró a su madre y luego a su mujer. «Bueno, mamá quería celebrar una fiesta de cumpleaños», empezó a decir con inseguridad. «Pensé que no era para tanto. Solo un par de horas». «¿Nada del otro mundo?», preguntó Paloma con la voz temblorosa por la rabia. «Te prohibí terminantemente que hicieras una fiesta aquí. Y tú y tu madre ignorasteis mis palabras e hicisteis lo mismo». «Estás exagerando», dijo Benicio. «Solo es una pequeña fiesta, no es nada especial». «¿Pequeñas?». Paloma rodeó con la mano el salón, que estaba lleno de gente. «Aquí hay 30 personas». «¿Y qué?», intervino Ermelinda. «La casa es grande. Hay sitio de sobra para todos». «No se trata de espacio», dijo Paloma. «La cuestión es que esta es mi casa, y tengo derecho a decidir quién viene aquí y quién no». «Eres demasiado rígido», Benicio negó con la cabeza. «Tienes que ser más flexible. Esta es mi madre, mi familia. Tienes que respetarlos». Paloma miró a su marido, una mirada larga y dura. Algo en su interior por fin se rompió, se resquebrajó y se desmoronó. Todos estos años, tanta paciencia, tanto silencio, intentando mantener unida a la familia. Y lo peor era que ni siquiera ahora él se ponía de su parte. Sacó el teléfono del bolso. Encontró el número de la empresa de seguridad que había guardado tras firmar el contrato. Llamó. Sonaron unos pitidos y luego contestó una voz masculina. «Seguridad profesional. Al habla». «Buenas tardes. Estarán allí en 15 minutos. Estarán allí en 15 minutos». Paloma colgó el teléfono. Ermelinda la miró desconcertada. Benicio frunció el ceño. «¿A quién llamabas?», preguntó. «A la empresa de seguridad», contestó Paloma. «Vendrán enseguida para sacar de aquí a todos los invitados». Ermelinda resopló. «¿Estás de broma? ¿Llamar a seguridad a una fiesta de cumpleaños? ¿Estás loca?».
No, dijo Paloma con calma. Estoy perfectamente cuerda. Y quiero que desalojen mi casa. Inmediatamente. Paloma, ¿hablas en serio? Benicio dio un paso hacia ella. No te pongas así. Es mi madre. Son sus vacaciones. Vamos a... No, lo interrumpió Paloma. No, vamos. He dicho no. Quería decir no. Tu madre y tú decidisteis ignorarme. Ahora aténganse a las consecuencias. Los invitados empezaron a hablar entre ellos. Algunos sacaron sus teléfonos, otros se dirigieron a la salida. El ambiente de fiesta se evaporó, sustituido por la tensión. Pasaron 15 minutos. Se alargaron interminablemente. Paloma estaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle. Benicio se paseaba por el salón, frotándose la frente nerviosamente. Hermelinda estaba sentada en el sofá con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro adusto. Los invitados se reunieron en pequeños grupos, cuchicheando. Por fin, un coche de la empresa de seguridad se detuvo delante de la casa. Bajaron 4 hombres con uniformes negros y el logotipo de la empresa en el pecho. Fuertes, altos, con caras serias. Paloma abrió la puerta y les hizo pasar. «Buenas noches, señora Cañas», dijo el mayor de ellos, un hombre de unos 40 años con el pelo corto. «Alfonso Medina, jefe de turno. ¿Qué ocurre?» «Se está celebrando una fiesta en mi casa sin mi permiso», dijo Paloma. «Necesito que saques a todos los invitados, ahora mismo». Alfonso asintió, echó un vistazo al salón. «Entendido, vamos a empezar». Se volvió hacia sus hombres y dio órdenes breves. Los guardias se dispersaron por la sala y empezaron a pedir cortés, pero insistentemente a los invitados, que abandonaran la casa. «Caballeros, damas, por favor, diríjanse a la salida». «Pero si aún no hemos terminado de celebrarlo», se resintió una de las mujeres. «La fiesta ha terminado», dijo el guardia con firmeza. «Por favor, recojan sus cosas y váyanse». Se produjo un alboroto. Algunos se dirigieron obedientemente hacia la puerta, cogiendo sus bolsas. Otros se indignan y piden explicaciones. Una anciana lloraba, lamentando que la echaran como a un perro. Hermelinda saltó del sofá y corrió hacia los guardias. «¡No tenéis derecho!», gritó. «Este es mi cumpleaños. Esta es la casa de mi hijo». «Señora, por favor, cálmese», dijo Alfonso. «Cumplimos órdenes del dueño de la casa. Por favor, abandone el lugar». «Yo no voy a ninguna parte». Hermelinda se agarró al respaldo del sofá. «Esto es un atropello, una ilegalidad». 2 guardias se acercaron a ella y la cogieron por debajo de los brazos. «Señora, no nos obligue a usar la fuerza. Vámonos». Hermelinda intentó soltarse, pero los guardias la sujetaban con firmeza. Seguía gritando, agitando la mano libre, insultando a Paloma. «Te vas a arrepentir», gritó la suegra. «Te voy a denunciar. Le diré a todo el mundo que eres una zorra sin corazón. Has arruinado a esta familia». «¿Tú?». Los guardias la condujeron a la puerta a pesar de su resistencia. Hermelinda siguió gritando incluso fuera. Su voz llegaba a través de la puerta abierta. Uno a uno, los invitados fueron abandonando la casa. Algunos caminaban en silencio con la cabeza gacha. Algunos lanzaban miradas de reproche a Paloma. Una mujer se acercó y dijo: «Debería darte vergüenza, estropear el cumpleaños de una anciana». Paloma no contestó. Se limitó a mirar cómo se marchaban. 10 minutos después, apenas quedaba nadie en la casa. Solo Benicio, que estaba en medio del salón con la mirada perdida. Paloma se acercó a él. Le miró directamente a los ojos. «Sé lo de tu amante», dijo en voz baja pero clara. Benicio se puso pálido, abrió la boca y volvió a cerrarla. «¿Qué estás...?» «No», lo interrumpió Paloma. «No mientas. Te oí hablar por teléfono hace unas semanas. Por la noche, en el baño. Hablabas con ella. La llamabas tu favorita. Prometiste encontrarte con ella. Hablando mal de mí». Benicio intentó decir algo, pero Paloma levantó la mano, deteniéndole. «No quiero explicaciones. No necesito excusas. Solo necesito una cosa: que te vayas de mi casa. Ahora mismo». «Paloma, escucha». «No», le cortó con dureza. «No te voy a escuchar. Me has engañado. Me has faltado al respeto. Te pusiste del lado de tu madre contra mí. La dejaste hacer una fiesta aquí, sabiendo que yo estaba en contra. Se acabó, Benicio. Recoge tus cosas y vete». «Esta también es mi casa», intentó objetar Benicio. «No», dijo Paloma con frialdad. «La casa está a mi nombre. La compré con mi dinero.
Tú no tienes nada que ver con ella. Benicio se quedó con la boca abierta. Luego su rostro se contorsionó de ira. Siempre has sido así, gritó. Una zorra fría que solo piensa en el dinero y en sus derechos. Estoy harto de ti, cansado de tu orgullo, de tu arrogancia. Entonces te será fácil marcharte, replicó Paloma con calma. Se volvió hacia los guardias. Que salga, y a la mujer que está gritando fuera, llevadlos a los dos fuera del recinto. Alfonso asintió. Los dos guardias se acercaron a Benicio. Señor, pase, por favor. No voy a ir a ninguna parte, gritó Benicio. Esta es mi casa, mi mujer. No pueden echarme. Los guardias lo cogieron en brazos. Benicio intentó soltarse, pero le sujetaron con fuerza. Empezaron a llevarlo hacia la puerta. Se resistió, pataleando y gritando. Paloma, te arrepentirás. Me divorciaré. Me quedaré con la mitad de tus bienes. Paloma guardó silencio mientras veía cómo se lo llevaban. En el umbral, Benicio se volvió y la miró por última vez con odio. Te quedarás sola, gritó. Sola con tu dinero y tu casa. Y nadie te querrá, porque eres incapaz de amar. La puerta se cerró. Paloma se quedó de pie en medio del salón. Todo estaba en silencio. Solo el murmullo de la fuente del patio rompía el silencio. Alfonso se acercó a ella. Señora, ¿necesita más ayuda? ¿Podemos quedarnos un rato? No, gracias. Paloma negó con la cabeza. No pasa nada, ya pueden irse. ¿Está segura? Sí, gracias por su ayuda. Los guardias se despidieron y se fueron. Paloma cerró la puerta tras ellos y echó la llave. Apoyó la espalda contra la puerta y cerró los ojos. Silencio. Por fin silencio. Abrió los ojos y miró alrededor del salón. Había vasos vacíos por todas partes. Platos con restos de comida. Una silla volcada. Manchas de vino en el suelo. Un caos. Paloma entró en el salón. Se sentó en el sofá. Miró el desorden a su alrededor. De repente sintió que algo dentro de ella se apretaba. Le llegaba a la garganta. Lágrimas. Por primera vez en semanas, las dejó fluir libremente. Lloró largo rato, en silencio, abrazándose a sí misma. Lloró por todo, el matrimonio roto, los años desperdiciados con un hombre que nunca la había apreciado, la traición, la soledad. Lloró de alivio porque por fin se había acabado. No más fingimiento, no más paciencia, no más esperanza. Cuando las lágrimas terminaron, Paloma se secó la cara con las palmas de las manos. Se levantó del sofá, caminó por el salón, empezó a recoger vasos, platos. El trabajo la tranquilizaba. Limpiaba metódicamente, quitaba las manchas, colocaba los muebles en su sitio. Una hora más tarde, el salón estaba casi como antes. Paloma se lavó las manos y se preparó un té. Se sentó junto a la ventana, mirando al patio. La fuente gorgoteaba tranquilamente. La luna se reflejaba en el agua. Por delante quedaban muchas cosas difíciles. El divorcio, la división de bienes, las explicaciones ante los conocidos. Pero ahora, en este momento, Paloma solo sentía una cosa: libertad.